Qué bonito es conocer a Cristo, qué bonito es sentirlo en el alma. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué alegría siento yo en mi La Iglesia Nueva Jerusalén de las Asambleas de Dios presenta su programa nadie. Conociendo a Dios a través de las Escrituras. Y con ustedes, el pastor Pedro Aldana Carballo. Qué bendición poder saludarlos en esta ocasión que el Señor en su misericordia me permite. Quiero compartir la segunda ponencia en cuanto a la materia de homilética. Y quiero enfocarme en cuanto a los significados del término homilética y la diferencia que hay entre el tema y el título o el tema específico. Pero antes quiero leer unos 2 versículos de la palabra de Dios, porque el libro de texto es la Biblia, es la palabra de Dios que nunca debe de faltar. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Quiero empezar sobre 3 interrogantes que nos aclaran en cuanto al significado del término homilética. ¿Qué significa el término homilética? Empezamos por ahí. Es la ciencia y el arte de preparar y predicar sermones bíblicos. Ese es el significado. Viene de la palabra griega homilía, que significa una conversación o discurso. El término homilética se puede desglosar en 2 partes en el ámbito griego. Número 1, homo. Homo significa lo mismo. Y lego significa hablar o decir. Al resumir estas 2 palabras griegas, homo y lego, significa hablar o decir lo mismo que el texto bíblico quiere decir. Ahí está el detalle. Es así que es importante saber el significado del término homilética. Ahora, vamos a hablar sobre la diferencia, el tema general y el tema específico. Por ahí es. Muy bien. Definición. El tema general es aquel aspecto externo y general de la verdad que proporciona la idea y contenido del sermón. El tema general es amplio y suele contener numerosas ideas claves. Es el tema general. Por ende, cuando vamos a predicar y presentar la palabra de Dios, ya tenemos elaborado el sermón, el bosquejo. Es así que el tema
No es malo mencionarlo, por supuesto, pero si seguimos el orden cronológico en cuanto a la homilética, el tema no se debe decir, sino el tema específico o el nombre del sermón. Vamos a ver ejemplos de temas generales. Número 1, la adoración. Ese es un tema general. La fe, las pruebas, la gracia, son temas generales. La persecución, la resurrección, la sanidad divina, el arrebatamiento, el Espíritu Santo. Seguimos. Hay muchos temas generales. El infierno, el amor, el anticristo, la alabanza, la salvación, el milenio, el cielo, el diezmo, la Biblia y Dios. Son temas generales que de un tema usted puede predicar, un mes, 2 meses o más de un tema general. De un tema general. Es amplio, como dijimos, y suele contener numerosas ideas claves que ya las vamos a mencionar. El tema general, usted puede, como dije ya, predicar unos 2-3 meses y puede elaborar una colección de bosquejos del tema general. Es así que hay una riqueza maravillosa al lograr captar esta importante enseñanza. Hablando del tema específico es muy diferente. Por ejemplo, hablando del tema específico y el tema general se llama la oración. La oración es un tema general que de ahí puede predicar muchos sermones. Pero ahora viene el título, porque del tema se deduce el título, el nombre del sermón. Por ejemplo, la necesidad de orar, ya es un título o tema específico. La necesidad de orar. Hay otro ejemplo. ¿Cómo orar eficazmente? Del mismo tema general, usted va a hacer una colección de enseñanza o sermones para poder presentarlo a la congregación. Resultados de la oración. Resultados de la oración. Y puede seguir usted deduciendo ciertos temas específicos para predicar. Que bueno, hay una riqueza muy especial. También tenemos el tema general, la gracia. La gracia. Aquí están los títulos o los temas específicos, propósitos de la gracia, o cuáles pueden ser los propósitos de la gracia. Efectos de la gracia, es otro título con un diferente enfoque, que esto le va a ayudar para poder elaborar sus sermones. La naturaleza de la gracia. Bueno, que son ejemplos que podemos explicarlos. Es recomendable que se elabore el tema específico siempre en una oración gramatical completa, es decir, que haya claridad en el pensamiento a transmitir en el sermón. Por ejemplo, del tema general, la oración. El tema específico podría ser cómo orar eficazmente ante el trono de la gracia. Hay muchas formas para poder elaborar
los sermones. Entonces ya estoy explicando en cuanto a la diferencia que hay entre el tema general y el tema específico. Seguimos para darle finalidad a esta exposición. Hablando del tema del sermón, hay una manera de que se descubra el tema de un pasaje. Se debe deducir o limitar ese tema a una idea clave de un sermón para que sea el tema específico. Porque es necesario limitar así su tema. O sea que es una interrogante. ¿Por qué es necesario limitar así su tema? Porque un tema general es demasiado amplio para acabarlo en un solo sermón. Es muy amplio, no se puede. La salvación no puede definirla en un sermoncito de unos 45 minutos, que es lo más que uno puede utilizar para exponer el sermón. Como también la adoración. La oración son temas generales, no podemos explicarlos en un tiempo breve. Son tan amplios. Es una predicación cristiana. Hablando del sermón, el tema específico controla la manera en que preparamos y predicamos el sermón. Volvemos otra vez a otros ejemplos. Tema general, la fe. Y el título o el tema específico, cómo llegar a tener una gran fe. Ahí está la diferencia. El avivamiento, otro tema general. ¿Por qué es necesario que haya avivamiento? Ese es el tema específico. Las pruebas. ¿Por qué pasamos por pruebas? El diezmo, la bendición de diezmar. Yo creo que estamos tomando la idea. El tema específico es el mismo tema general, deducido a una idea clave que sería usada en un solo sermón. Voy a poner un ejemplo. A veces me gusta presentarlo. Es como cuando usted está celebrando un cumpleaños, compran un pastel riquísimo, por supuesto, pero usted no le va a dar a una persona todo el pastel. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es la dinámica que van a hacer en ese momento? Partir el pastel y darle un pedacito a cada uno. No le va a dar todo el pastel. De la misma manera, no puede decir voy a hablar sobre la oración. No le puede dar todo el pastel en el mismo momento. Usted va a tomar una parte del tema, como estamos explicando en este momento. Por ejemplo, reglas para escoger un tema específico. Añada la expresión o palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una interrogante. ¿Por qué? ¿Cuándo se le añade la interrogante? ¿Por qué? A un tema lo que se obtiene inmediatamente es un tema específico, ya con esa palabra, con ese interrogante. ¿Por qué? Por ejemplo, hay textos bíblicos. Mateo 7, versículo 7, dice, habla de la oración, y aquí podemos usar la interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué debo orar? ¿O por qué debemos orar? Ahí está formando el tema específico. Hebreos 11:1 al 6 habla sobre la fe. Usted va a leer el texto, la porción bíblica, y va a deducir el tema general. Y del tema general usted va a sacar el tema específico, la fe. Ahora, ¿por qué es necesaria la fe? Ese ya es el título. ¿Por qué es necesaria la fe? Mateo 18, versículo 15 al 35, habla del perdón. Es el tema general, el perdón. Ahora, vamos a deducir el tema específico. ¿Por qué debemos perdonar? Hay algunas razones por las cuales debemos perdonar. Número 1, número 2, número 3. Y usted hace la explicación en su bosquejito bien detallado.
Si usted quiere le pone simetría y bien entendible, bien se va a dar a entender a la congregación. Y Santiago 1, 2 al 4 habla sobre las pruebas, el tema general del texto, de ahí deduce el tema, las pruebas. Ahora, usando la interrogante, ¿por qué? ¿Por qué pasamos pruebas? ¿Por qué pasamos pruebas? Eso le abre una puerta para que usted pueda explicarle a la congregación y le va a dar las divisiones principales para poder elaborar su sermón y bien entendible, por supuesto. Ejemplo, ya hablamos ahí, ¿por qué es necesaria la fe? Ahí está la primera razón, número 2, número 3, y usted se da a entender a la congregación. Y es diferente, no es por qué, sino que ahora cómo, es bien diferente. Cuando se añade la interrogante cómo a un tema general, inmediatamente se entiende un tema específico. Claro que sí. Vamos a ver, Santiago 1, 13 al 15, habla sobre la tentación. Ahora vamos a utilizar la interrogante. ¿Cómo? ¿Cómo somos tentados? ¿Cómo somos tentados? Lucas 16, 1 al 8, habla de la oración. ¿Cómo orar eficazmente? Está el título bien explicado, bien detallado. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19, habla sobre el sufrimiento, utilizando la interrogante. ¿Cómo enfrentar al sufrimiento? ¿Cómo enfrentarnos al sufrimiento? Así es. Y luego Juan 16, 9 al 11, la obra, habla sobre la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo obra el Espíritu Santo en los inconversos? Ese es el título, que ya explicamos de que del tema puede hacer una colección, deducir unos 15 títulos o temas específicos y tener una colección de sermones para predicar el mensaje de Dios. Muy bien, espero que sea de mucha bendición para todos. Y repito el texto que leímos al principio: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendiciones para todos y seguimos posteriormente con otra enseñanza de homilética número 2. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ya estoy listo y lo estoy esperando. La Iglesia Nueva Jerusalén de las Asambleas de Dios presentó su programa Conociendo a Dios a través de las Escrituras. Si este programa es de bendición, comuníquese con nosotros a la página web www.radiojerusalenelsalvador.com, Facebook Pedro Alana, entre paréntesis, Iglesia Nueva Jerusalén AD, en la página Radio Jerusalén El Salvador, WhatsApp 503 6976 6319 y en YouTube @Radio Jerusalén AD. Que el Señor les bendiga.